tenemos el gran gusto y honor de tener con nosotros al profesor Rafael Vicuña, que se nos une desde Santiago de Chile. Bienvenido, profesor Vicuña. Muchas gracias, Max, por la invitación. Eh, Antes de empezar, quisiera situarlo en el contexto de mucha gente que nos escucha. En este momento, la mayoría de la audiencia será profesores de la Universidad Francisco de Vitoria, universidad que obviamente ya conoce, Así es. pero también posiblemente otros amigos de la red internacional de Razón Abierta que ha estado en desarrollo en los últimos años. Y algunos de ellos posiblemente no conozcan quién es Rafael Vicuña, por eso quisiera entonces hablar un poquitín sobre quién es. El profesor Rafael Vicuña es profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de la cual ha sido vicerrector académico y decano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Obtuvo el título de bioquímico en la Universidad de Chile y el PhD en biología molecular en la Albert Einstein College of Medicine en New York. Es miembro de número de la Academia Chilena de Ciencias y de la World Academy of Science, y miembro también de la Academia Pontificia de Ciencias y del Consejo Pontificio de la Cultura. El profesor Vicuña es autor de más de 100 publicaciones científicas en el campo de la enzimología y expresión de genomas de hongos y bacterias, y de unas 50 publicaciones relativas a ciencia y sociedad, además de haber recibido una Guggenheim Fellowship. Últimamente ha concentrado su interés en temas de ciencia y religión. Desde su creación entre la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger y la Universidad Francisco de Vitoria, el profesor Vicuña ha sido también miembro del Jurado Internacional de los Premios Razón Abierta. Pues es un gran gusto tenerlo con nosotros y está obviamente en una situación muy diferente de lo que normalmente Sí. suele ser, ¿no? Que cuando nos hemos visto, muchas veces que nos hemos visto ha sido en Madrid o en Chile en persona. Ahora tenemos que hacerlo a través del Internet por razones de la pandemia. Y bueno, nos está hablando desde Santiago de Chile, no, yo estoy aquí en Madrid. Eh, Quisiera preguntarle, además de, bueno, darle la bienvenida muy de amigo por ser ya una persona que la universidad, que la universidad conoce y aprecia muchísimo, que nos hable desde un poquitín sobre, para empezar, sobre el impacto del COVID-19 en Chile, porque nosotros tenemos noticias mucho, obviamente seguimos las noticias de España, pero en Sudamérica está empezando más que en España, que ya está, bueno, no está terminando, estamos lejos del final, pero es diferente. ¿Cómo van las cosas ahí? Bueno, en primer lugar, nuevamente muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí interactuar con ustedes. Bueno, respecto a la situación en Chile, bueno, totalmente nueva, por cierto, tuvimos noticias de la explosión de esta pandemia durante el mes de febrero. Y empezamos a prepararnos. Me parece que desde el comienzo se tomaron las precauciones en cuanto a cómo se iba a enfrentar esto. Hubo siempre una comunicación bastante fluida de las instancias del Ministerio de Educación. Se empezó a prevenir la posible carencia de aparatos de respiración artificial. Y bueno, y se empezaron a ver los primeros casos tímidamente, principalmente en la zona metropolitana. Y sigue siendo así, ¿no? El principal foco de infecciones está en la zona metropolitana, alrededor de la capital, en Santiago. Y tuvimos unos primeros episodios de cuarentena, y cuando daba la impresión de que la famosa curva se estaba aplanando, como se ha dicho, ¿no es cierto?, que alcanza esa meseta, porque constantemente la preocupación es que los servicios de salud puedan responder a la demanda. Esa ha sido la preocupación básica. Es decir, que toda persona que lo requiera puede recibir tratamiento intensivo. Y con ese objetivo de fondo se diseñó una estrategia de cuarentenas, en algunos lugares total, en otros lugares parciales, y tuvimos, al menos en la región metropolitana, una primera cuarentena hace un tiempo, hace un par de meses, total, que se transformó en una cuarentena durante la noche solamente, lo que llamamos aquí en Chile un toque de queda. Pero lamentablemente la curva no se había aplanado como pensábamos, sino que empezó a repuntar nuevamente, principalmente en la región metropolitana, y está tomando una intensidad muy preocupante. El gobierno ha comprado muchos respiradores artificiales
y a pesar del exceso que se ha repartido además por todo Chile, la capacidad de respuesta está llegando a su nivel de saturación, lamentablemente. Así que estamos muy preocupados, Max, porque además todo esto está empeorado por la estacionalidad. Es decir, nosotros estamos recién entrando al invierno, que son condiciones que favorecen la infección por el virus. Entonces, no estamos en condiciones de tener una actitud optimista con respecto a lo que va a pasar, en cuanto a que ahora sí vamos a poder detener el virus, precisamente por eso, porque estamos en una escalada logarítmica y porque estamos entrando al invierno. Entonces, esa situación la hace muy preocupante. Y bueno, me entiendo, sí. Considerando lo que nosotros queremos hacer constantemente con los premios Razón Abierta, pero también en la comunidad Razón Abierta y la visión de la universidad, quisiera preguntar, ¿qué temas o preocupaciones a nivel personal han elicitado esta preocupación, esta pandemia, a un nivel humano y social desde el punto de vista de este diálogo con la teología, con la filosofía, o pues en un punto de vista más general, o un horizonte más abierto, como diría el Papa Benedicto? Bueno, mira, cuando uno enfrenta una situación calamitosa mundial como esta, obviamente que eso invita a la reflexión. No es una cosa que lo afecte a uno, sino que afecta a la humanidad y eso le da una mirada totalmente distinta. Es una experiencia personal, pero a la vez colectiva. Entonces, en primer lugar, esto genera preguntas existenciales, ¿no? Nuestra cercanía a la muerte, porque se nos dijo al comienzo, va a llegar un momento, lamentablemente, que todos vamos a conocer infectados y que todos vamos a saber de personas que están más o menos cercanas a nosotros que van a morir por causa del virus, principalmente gente de edad, como ocurrió aquí en Chile y me imagino que en el resto del mundo. Así que, en primer lugar, una reflexión respecto a nuestra fragilidad, constatar la fragilidad nuestra en circunstancias que estamos en un mundo tan confiado en la potencia de la ciencia, que sin duda la tiene, pero que de repente encuentra sus limitaciones y una situación como esta nos pone un cable a tierra, como decimos en Chile, nos aterriza. Así que una primera constatación de la fragilidad. En segundo lugar, constatar también en beneficio de la ciencia, ¿no es cierto?, que tenemos las herramientas para defendernos. Lamentablemente no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, pero tenemos toda la tecnología para desarrollar una vacuna y ha sido muy admirable, Max, ver en el ambiente científico el espíritu de colaboración. Apenas se tuvo, por ejemplo, la secuencia genómica del virus, se compartió. Y los papers científicos que hay en torno al coronavirus se han compartido antes de que pasen por el régimen de árbitros que es tan común al ámbito científico. Yo estoy hablando en general. Es decir, yo como científico aprecio que hay una gran disposición a colaborar. Otras actitudes muy favorables que hablan bien del hombre, ¿no? Eh, es el extraordinario comportamiento que uno ve en todo el personal de salud. Me toca oír misa frecuentemente, una misa de España, ¿no? En la internet. Y entonces veo cómo el sacerdote siempre comenta la labor heroica del personal de salud en España. Creo que lo mismo puedo decir acá. Date cuenta que esa gente que está en lo que llamamos acá la primera fila, respondiendo en la atención a los pacientes críticos, bueno, están en la primera fila para infectarse también. Entonces, esto tiene una serie de impactos en su vida familiar, en su vida laboral, etcétera, y ha sido una labor muy anónima, Max. Eso yo lo encuentro muy admirable. Entonces, eso habla muy bien del hombre, la actitud de la comunidad científica, la actitud del personal de salud, la actitud de muchas organizaciones sociales, también varias de ellas trabajando en silencio para apoyar con un sentido de solidaridad a los que están sufriendo, que son muchos, pero al mismo tiempo el contraste. Y yo voy a hablar por mi experiencia acá en Chile. Por ejemplo,
uno ve sectores políticos, ¿no?, que se quieren aprovechar de esta situación y están todo el tiempo criticando las medidas de la autoridad, cuando en circunstancias como esta lo que se requiere es colaborar, por supuesto, criticando o aportando información cuando sea pertinente, pero no criticar negativamente todas las medidas que toma la autoridad, sobre todo que muchas de ellas son muy duras. Entonces, estamos aquí en presencia de un segmento, ¿no es cierto?, de típicamente políticos que hablan con muchas certezas. Ellos saben todo. Ellos saben cuándo hay que decretar las cuarentenas, ellos saben cómo hay que tratar a los pacientes, etcétera. Y paradojalmente uno ve al sector científico mucho más cauteloso, mucho más humilde, eh, eh, con, consciente de nuestras limitaciones respecto al conocimiento, de la infección del virus, del sistema inmunológico respecto a este virus, en qué medida se crea inmunidad o memoria en la inmunidad, aspectos científicos. Uno ve a la comunidad científica muy cautelosa, entonces ve por otra parte, como decía, a ciertos sectores de la dirigencia que deberían unir y sumar esfuerzos, los ve criticando. Entonces piden cuarentenas y cuando finalmente hay cuarentena, protestan porque deberían suprimirse las cuarentenas porque la gente no puede trabajar y va a tener hambre, entonces protestan por el hambre. Entonces esa es la parte negativa del ser humano que uno ve en condiciones como esta. En No este sé, contexto, respondí que en parte también, quizás. ¿Perdón? perdón, decía que en este contexto que está describiendo, que es también muy, en cierto nivel, también se refleja en España y en otros países. A varios niveles, pero se refleja de un modo u otro de las críticas vienen y van. ¿Qué consejo se podría dar a un profesor de una universidad católica? ¿Qué contribución puede hacer la Universidad Católica a esta sociedad en esta situación? Bueno, a distintos niveles, ¿no? Me parece que de partida las universidades católicas que tengan un staff científico, facultades de ciencia, etcétera, contribuir con información científica, que es muy importante. Tenemos que saber sobre la biología del virus, tenemos que saber sobre el sistema inmunológico, tenemos que formar parte de las redes científicas que permitan incluso el día de mañana probar vacunas, probar tratamientos, o sea, contribuir con los contactos que se tengan y con los conocimientos que se tengan al tratamiento desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? Vamos a requerir personal y voluntarios para estudios de, por ejemplo, de uso de químicos para los tratamientos, para el uso de plasma, por ejemplo, de personas que hayan sido infectadas, eh, para voluntarios para las vacunas. No son estas tareas exclusivas de una universidad católica, por cierto, pero pienso que una universidad católica puede dar su testimonio de apoyo a la ciencia y apoyo a la investigación, siendo un actor en estas materias y no un espectador. Por otra parte, algo que es más propio de las universidades católicas, ayudar con, en el punto de vista muy práctico, con orientaciones bioéticas. Aquí hay que tomar una serie de medidas que implican criterios bioéticos, en algunos de ellos en las investigaciones que he mencionado, pero también en el tratamiento de los pacientes. Ciertamente hay lugares donde va a haber una limitación en las capacidades de atención en cuanto a salas, en cuanto a respiradores artificiales, etcétera. Y yo no quisiera estar en el pellejo del personal de salud, pero seguramente, y me consta que han tenido que hacerlo, tomar decisiones, por ejemplo, a qué persona conectar y a qué persona no conectar cuando hay una limitación en cuanto a disponibilidad de respiradores artificiales. Así que hay una tarea muy específica con criterios bioéticos. Y también con un pensamiento un poco más trascendente. Creo que las universidades católicas pueden ayudar a la reflexión del significado de un episodio como este, ¿no? Que está afectando a toda la humanidad. Eh, ¿Qué puede querer Dios, ¿no es cierto? ¿Qué puede querer el Creador cuando permite una situación de este tipo? ¿Cómo debe responder la humanidad? ¿Cómo debemos tener una actitud humilde, de reflexión, de solidaridad con los que están sufriendo? En eso me parece a mí que la Universidad Católica debiera ser
un líder, en cuanto a orientar pensamiento de aspectos que van más allá de la cotidianeidad, en cuanto a lo que es urgente, ¿no es cierto?, que es salvar vidas y buscar vacunas, etcétera, que también debería ser un rol en la cual debería tener protagonismo la Universidad Católica, pero ir más allá con reflexiones bioéticas y con reflexiones sobre el significado de todo esto. Okay. Rafael, una última pregunta, y hago la pregunta a ambos niveles, personal y profesional. ¿Hay alguna pregunta o preocupación que haya emergido que por la pandemia ella haya emergido que sea nueva, que no la haya, o una que antes había tenido pero no la había sabido reconocer? Desde el punto de vista científico, Del punto de vista profesional y ah, personal. desde el punto de vista profesional, bueno, O mira, técnico, estoy así. a ver, voy a decirlo desde el punto de vista profesional, bueno, experimentar una cosa así es algo novedoso, como decía hace un rato. Vivir una cuarentena, eh, deja- voy a hablar de nuevo desde el punto de vista personal, no ver a tus seres queridos, no ver a tus hermanos, a tus hijos, a tus nietos, es fuerte, ¿eh? Es muy, muy fuerte. Eh, Después experimentar el dolor, ¿no? De constatar que hay tanta gente sufriendo, Max, hay tanta gente que desde el punto de vista económico vive al día. No, y no solamente necesita del sustento diario, necesita ir a vender lo que vende en la esquina donde está la luz roja en el semáforo o en su puesto en la calle donde vende este comercio ambulante que llamamos acá, que por cierto es ilegal, pero igual se vista gorda porque si no esa gente no come. Bueno, esa gente requiere de un ingreso diario y esa gente está sufriendo. Por otra parte, mucha gente perdiendo su trabajo y eso uno lo ve en todos los niveles sociales. Entonces, el impacto social que esto tiene es muy fuerte, no, no es un asunto que se remite a lo médico, sino que también es... Entonces, cuando, eh, ser partícipe de esto, estar viendo esto y me parece que es importante ser sensible al sufrimiento de los demás. Eso me invita a mí a una reflexión cotidiana. Más que ninguna otra emergencia, nosotros somos un país de terremotos, somos un país de desastres naturales, de tsunamis, y nos afecta un evento fuerte, fuerte, cada 10 años, etcétera. Pero esto ha sido más sostenido, entonces uno ve que día a día va ingresando gente a un ámbito de sufrimiento y eso, bueno, invita a la reflexión y por otra parte a darse cuenta que uno es muy privilegiado porque tiene más herramientas para resistir esto. Desde el punto de vista más profesional, Max, qué interesante ver una carrera como la que estamos viendo por obtener una vacuna. Normalmente uno diría, bueno, una compañía biotecnológica, una universidad o lo que sea, busca una vacuna invirtiendo y no compartiendo información eh, para ganársela al otro y poder registrarla. Ahora hay bastante conciencia de que quien obtenga la vacuna no va a poder registrarla para venderla a precios desorbitantes, va a tener que compartirla con la humanidad. Eso es nuevo, como también lo es la extraordinaria disposición que hay a compartir el conocimiento científico. Desde el punto de vista social también te diré una cosa que me ha invitado a la reflexión, que no es novedoso lo que te voy a decir, pero lo he pensado mucho, es lo que se ha llamado la nueva normalidad. Porque estamos acostumbrados a vivir de determinada manera, pero por un buen tiempo, mientras no tengamos esta inmunidad de rebaño que se llama, mientras no tengamos una gran parte de la población infectada y además con la vacuna disponible, bueno, oye, no van a haber partidos de fútbol con todo el público, no van a, los restaurantes que eran para 60 personas ahora van a ser para 20 y no sé si ese restaurante va a ser viable, lo mismo vale para el café, lo mismo vale para la sala de clase, para andar en el metro. Es decir, lo que se ha llamado la nueva normalidad es algo radicalmente distinto en cuanto a la vida cotidiana de lo que estamos acostumbrados. Entonces, ese es un fenómeno muy nuevo que nos va a enfrentar a escenarios insospechados, eh, de gran impacto económico, social, etcétera, que obviamente que ha sido nuevo para mí, por lo menos, si me lo pregunta desde el punto de vista personal.
Pues muchísimas gracias, profesor Rafael Vicuña. Muchísimas gracias por unírsenos en este webinar sobre la pandemia COVID-19. Muchas gracias, profesor Max Bonilla. Un gran honor para mí. Me siento tan cercano a la Universidad Francisco de Vitoria. Encantado.